estás? Tenerte aquí me alegra el corazón. Hoy tengo por aquí a mi pequeño gato que está jugando todo el rato, así que escucharás maullidos y cosas. Y bueno, que sepas que es el que anda jugando a mi alrededor. Bueno, pues hoy vamos a viajar al centro de tu corazón para sanar una cosa, o varias. Voy a hablar de dos pérdidas que, si no han ya ocurrido, inexorablemente en nuestro mundo, en el mundo humano, ocurren. Y a veces pues uno no sabe cómo salir de este lodazal, ¿no? de emociones, de pesar, de bueno, una sensación de que no tiene fin. Las situaciones vitales que implican pérdidas dolorosas pueden convertirse en experiencias traumáticas. En eso estamos de acuerdo. A veces tan intensas que superan los mecanismos de afrontamiento que la mente usa para mantener el equilibrio. En psicología clínica sabemos que cuando eso ocurre pueden aparecer estados como la depresión, el duelo prolongado o trastornos relacionados con la ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada. En el anterior podcast trato el tema de la ansiedad y si este problema ahora mismo te está frenando y es primordial tratarlo, consulta el primer vídeo que subí porque te va a ayudar. Ahora me voy a enfrentar al problema con los hechos, con las pautas, con lo que significa un fallecimiento, una pérdida y después una ruptura en relaciones. Entonces, ahora vamos al asunto. ¿Qué significa lo que estás pasando? El dolor que sientes. Significa algo más profundo. Tu mente no está fallando. El ser humano está diseñado para amar profundamente. Y cuando algo amado desaparece, el corazón necesita tiempo para reorganizarse, reorganizar el universo interior. Ahora, hablando de este tema así de frente, no te voy a abrir más la herida. Sí que es verdad que al principio te va a doler lo que voy a decir, porque te va a recordar a esa persona, va a recordar lo que fue, lo que significó para ti en esta vida. Pero te voy a dar las soluciones para que esto no se mantenga en el tiempo. Juntos vamos a mirar con una mezcla de verdad científica y comprensión más profunda del alma humana. El dolor del duelo no es un error, es la huella del amor que existió. El objetivo del proceso no es eliminar esa huella. Este proceso de conversación que tenemos es esencial para tu entendimiento. Con el tiempo va a doler menos y tu cuerpo y mente y alma lo agradecerán más. Una verdad profunda que muchas personas descubren con los años es que el amor por quien murió no desaparece, sino que cambia de forma y se vuelve parte de quien eres. Porque cuando muere alguien que amas, esa pérdida cambia tu mundo de una forma que casi nadie puede explicar. Solo tú sabes el grado y medida que te ha desgarrado, vaciado, como si no hubiese más aire que sacar de tu interior. Parece, ¿verdad?, que la energía que rebosa en ti se ha ido y parece como que no vuelve. Yo lo he sentido, la verdad, y se acentúa cuando además llega una muerte de forma repentina, cuando no ha habido despedida, y si la ha habido, ha sido en un momento traumático. La mente no ha tenido tiempo para prepararse, y además, ¿cuándo estamos preparados para despedirnos de la persona amada, verdad? El psiquiatra George L. Engel describió en el año 67 que el duelo no es solo tristeza, es una reorganización completa de la mente, las emociones y de tu identidad. Y yo añado, la creación de tu nueva realidad es desde cero, porque ya no puedes volver a como eras antes, tu vida no es como antes. Has vivido al lado de esa persona y te ha cambiado. Siempre estará en tu corazón,
pero ya no está. Entonces todo lo que viene es nuevo. Cuando alguien se va, no solo desaparece esa persona, también desaparece la parte de la vida que construiste alrededor de esa persona. Y por esto el cerebro sigue buscándola. Ahora piensa en los hábitos que tenías en la vida con esa persona, los lugares que frecuentabais, donde vivíais, los recuerdos, esas navidades, esos momentos del día a día, el despertar, el cruzarte con esa persona en el pasillo, en la cocina, el estar sentados viendo la televisión, el quedar para tomar algo, todo esto. Momentos en los cuales una rutina hace que parezca que aún está ahí, un sonido. Por ejemplo, cuando se abre la puerta en casa y dices, está ahí, viene, no era cierto que se ha muerto, y te da ese impacto, ¿no? Y luego viene la caída, que vuelves a la realidad y te das cuenta que su cuerpo físico no está. Una hora en la que entraba o salía, ya ni siquiera es el ruido, es el momento que coincide horariamente con cómo funcionaba esa persona. Te activa, y a veces ese dolor se vuelve tan profundo que puede transformarse en duelo prolongado. Cuando la tristeza intensa permanece más allá de los 6 o 12 meses, es un problema. Cuando estás dentro de esa rueda que no tiene fin, es más difícil de salir. Por eso hoy estoy aquí contigo, para no llegar a esto. Voy a alargar mi mano, cógela fuerte. Voy a emitir mi voz con las claves para que salgas y transformes esa realidad. Esta persona querría que yo estuviese aquí ahora para ayudarte, y por eso estoy. Ahora voy a decirte algo que probablemente nadie te haya dicho. El amor no desaparece con la muerte. El cariño que tenías por esa persona, esa complicidad, todo eso no desaparece. La neurociencia demuestra que los recuerdos afectivos quedan almacenados en redes emocionales profundas del cerebro. Y dicho en un lenguaje más espiritual, podríamos decir que el amor deja una huella energética en la historia de tu vida. No se borra, se transforma, así como la energía. Todos los duelos por una pérdida tienen estructuralmente la misma forma, pero es necesario hablar profundamente de cada uno de ellos para su comprensión total. Y vamos ahora a hablar de la aceptación de la realidad de la muerte. Si sigues paso a paso esta estructura que voy a hablar hoy, el duelo será bien hecho. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo con calma, uno a uno, dándole tiempo a tu mente a procesar toda la información. Si intentas hacer todo a la vez, colapsas. Vamos a aceptar la realidad de la muerte. El primer paso del duelo es reconocer algo que la mente humana rechaza con fuerza. La persona que amamos ya no está en este plano de vida. Lo voy a repetir. La persona que amamos ya no está en este plano de vida. Es cierto que la mente intenta protegernos con una negación. Pensamientos recurrentes, no puede ser verdad. Parece que en cualquier momento va a volver. Y las reacciones automáticas vienen con esto. Reflexiona. Aceptar esa muerte no significa dejar de amar a la persona. Significa permitir que la realidad entre en tu corazón poco a poco. En términos espirituales, aceptar la muerte también es reconocer una de las leyes más antiguas de la existencia. Todo lo que nace cambia de forma. Tú ahora mismo no eres la misma persona de hace 5 minutos. Después de lo escuchado, ya eres otra persona. Y dentro de 5 minutos serás otra persona. Los mismos cimientos, pero con más información. Y la muerte es un cambio de forma también. Entonces, ahora vamos a la siguiente parte. ¿Cómo hacer
para cambiar la forma y aceptar esto. Cambiar los patrones de comportamiento que tenías con esa persona. Si tú tenías una convivencia con esa persona, cambia ciertos hábitos que hacían coincidir tus tiempos con los de esa persona. El lugar donde comías, lo que comías, porque hay personas que dicen siempre, bueno, pues los viernes cenábamos tal cosa, o los viernes tomábamos este postre, o tomamos este café de mañana a tal hora. Bueno, pues esos hábitos ahora, en la transición del duelo al entendimiento, debes de cambiarlos. Y luego, situacionalmente, debes cambiar ciertas cosas también de sitio o de forma. Por ejemplo, si es un hijo fallecido, un hermano fallecido que convivía contigo, la habitación debes cambiarla y ahora te alarmarás, pero es así, tienes que cambiarlo para no redundar en el dolor. No debes hacer un mausoleo con sus fotos y dejar la camita con la forma que tenía, porque sí que es verdad que eso parece que te lo va a quitar del todo, pero no es verdad. Luego te explicaré por qué, pero el primer paso del duelo es el cambio. Y no debes ver la habitación, no debes ver las cosas como eran antes, no debes hacer las cosas como eran antes, porque si no, no avanzas. Y tu duelo se va a postergar una y otra vez, y ese dolor te va a enfermar. Y esto es lo que quiero que evites. Confía en mí, el cambio es necesario. Bien, segundo punto a tener en cuenta, permite sentir el dolor. El dolor del duelo es la expresión natural del amor. Intentar reprimirlo suele provocar que se quede atrapado dentro como un veneno. Por eso es necesario llorar cuando aparece, hablar de la persona, expresar esa tristeza o enfado, incluso en público. No pasa nada, las personas a tu alrededor lo entenderán. Y si están a tu alrededor es porque te quieren. El corazón necesita atravesar ese dolor para transformarlo. Y desde una mirada más espiritual te puedo decir que el llanto es una forma de purificación emocional, como si el alma estuviera liberando el exceso de amor que no sabe dónde ser colocado, porque tú antes emitías ese amor como energía hacia esa persona y ya no retorna. Entonces el no retorno te produce dolor y entonces esa emoción empieza a cocer en tu interior y necesitas sacarlo. Y no pasa nada. ¿Cómo permitir sentir el dolor? Pues, como decía antes, coges una persona de confianza que tú sepas que le puedes contar cualquier cosa, queda con esa persona, cuéntale cómo te sientes, no importa que te veas rota por primera vez. A pesar de que hayas sido el estandarte de la familia, el estandarte de los amigos, somos humanos, nos rompemos, necesitamos un momento de consuelo también, porque es una parte de la humanidad, sentir es parte del ser humano. Sí que es bien cierto que cuando estás trabajado los estados negativos ya no aparecen, porque comprendes las cosas, pero durante el proceso hasta ese punto es necesario sentir con fuerza la ira, la tristeza, la frustración, así como la felicidad, así como la plenitud, todo. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para sentir. Entonces, por ahora, saca eso. Vete a la playa, vete a donde estés solo, grita, llora, no pasa nada. Si te ven llorando, pues está bien. Sacas ese dolor, porque si no, ese dolor enferma en tu interior. Bien. Tercer paso. Comprender que el duelo no es lineal. El duelo avanza como olas. Habrá días en los que te sientas en calma y digas, qué raro, que siento que estoy bien.
y otros en los que esa tristeza vuelve con una fuerza que te tumba, que no te puedes ni levantar de cama, que lloras sin fin. Y esto no significa retroceder, tienes que tener en cuenta que esto es un proceso natural y es que has avanzado. Significa que el corazón está aprendiendo una nueva forma de existir en el mundo. Desde una perspectiva profunda, el duelo es como una marea interior. Sube y baja mientras el alma se adapta a una realidad diferente. Entonces, en la comprensión a esto, déjate hacer. Cuando tu cuerpo reaccione, obsérvate y aprende de cómo te vas sintiendo y verás que cada vez se espacian más las caídas. Estás en calma y primero pasan horas, luego días, luego semanas, y aunque hay a veces una ruptura, no pasa nada. Es un proceso de comprensión, de ordenación mental, ¿vale? Y esta es la clave, es mantén la calma, deja que el cuerpo se adapte al nuevo mundo que te espera, ¿vale? 4. Voy paso por paso, porque así numerándolos vas haciendo los pasos del duelo ordenadamente. Evita el aislamiento completo. Seguramente sientes a veces la necesidad de aislarte, y está bien. Necesitas pensar en silencio y resolver. Está correcto. De hecho, aquí voy a separar hombres y mujeres. Somos distintos. Eso es la realidad pura y dura. El hombre es más de cumplir objetivos y resuelve en su interior, y la mujer es más emocional y necesita hablar. El hombre se puede pasar esta parte del duelo en aislamiento parcial, sobre todo sin hablar. Puede ser que incluso meses hablando poco o nada. Está bien mientras se mantenga una dinámica de vida sana, es decir, contacto humano, tanto con amigos como con familia, permitir gestos de cariño y todo esto a medio largo plazo. A corto plazo puedo entender que no, porque el dolor cada uno lo interpreta de una forma, porque hemos nacido y crecido con enseñanzas diferentes. Pero a medio largo plazo el hombre sí debe dar espacio para ese cariño, ¿no? De hecho, las personas, el ser humano necesita contacto, ni más ni menos. Y la mujer necesita hablar. Esto sí que es un punto clave. Si una mujer está callada mucho tiempo, es que algo no va bien. Puede ser síntoma de depresión. Entonces, desde el minuto 1, háblalo, si eres mujer. Porque en tu corazón el silencio siempre te lleva a pensamientos recurrentes negativos. Y no vamos a caer en esto, ¿vale? Como dije en el punto anterior, del punto número 2, de sentir el dolor, busca a alguien que tengas de confianza, con el que te puedas soltar, con quien sientas que no va a haber juicio, y háblalo. No te aísles, sal, realiza actividades lúdicas, incluso conoce nuevas personas, no pasa nada. No vas a insultar a esa persona, a faltarle al respeto, ni a olvidarlo. Está bien que hagas eso. Esa persona querría que dieras un paso adelante. Ten en cuenta esto como finalización de este punto. El ser humano no está diseñado para atravesar el dolor completamente solo, y espiritualmente te digo que la comunidad sostiene el alma cuando una persona se siente rota. El siguiente paso del duelo es: recuerda sin destruirte. Menudo peso tienen estas palabras, porque te habrán venido imágenes a la cabeza. Porque si fumas, ¿verdad que ahora fumas más? Y cierto que empiezas a acordarte de que has dejado de hacer cosas porque ya no tienes fuerzas, cosas que eran buenas para ti.
o has adquirido actitudes destructivas, dormir menos, pasarte horas haciendo algo que te desajusta hormonalmente, biológicamente. Bueno, pues para. Recordar se transforma, porque el recuerdo al principio duele, muestra lo que ya no está, pero poco a poco se va a convertir en gratitud, en aprendizaje y conexión interior. ¿Y cómo llegamos a esto? Mira, cuando ves fotos, cuentas historias o escribes recuerdos, esto ayuda a que tu memoria deje de estar solo en la herida y se convierte en espacio de amor vivo. ¿Por qué? Porque recordar también es honrar la huella que esa persona te dejó en la vida. Esa huella de cambio, lo que te ofreció, lo que compartisteis y cómo has evolucionado al lado de esa persona. Ahora, ¿qué pautas debes seguir para no destruirte? Regresar al punto sano en el que fumabas menos, en el que no bebías o bebías menos, en el que haces deporte, en el que recuperas la vida social, en el que comes menos. Todas esas pautas que si has desajustado tienen que volver al raíl. Esta es la forma de este paso hacia la felicidad, hacia el buen recuerdo. Ahora toca recuperar poco a poco la vida cotidiana, porque el duelo congela la vida, es cierto, pero el movimiento ayuda al corazón a reorganizarse. Y piensa que las pequeñas cosas ayudan. Salir a caminar, horarios fijos, realizar tareas simples, siempre que sea posible, porque hay personas que con su trabajo, sobre todo los autónomos, pues no podemos mantener ciertos horarios que deberíamos tener, pero si se han desajustado demasiado lo notarás. Y vamos a pensar una cosa, el dolor al principio no va a desaparecer, pero es que tienes que tener en cuenta que la vida sigue fluyendo. Entonces, de manera natural, tienes que adaptar y seguir fluyendo con orden para poder hacer el cambio del que dije antes, ¿no? De los recuerdos. En una mirada más contemplativa, seguir viviendo también se puede entender como un acto de respeto hacia quien ya no está, porque esa persona querría que siguieses adelante. Y ese recuperar esos tiempos de la vida anterior a la muerte hacen que esa persona estaría feliz de observarte y te ayudan a romper poco a poco esa coraza en la que te metiste que te impide avanzar en la vida. Bien, vamos a tratar un tema que va a ser un total terremoto emocional para ti, porque vas a transformar la relación con quien murió. Una de las transformaciones más profundas en el duelo es entender que la relación no desaparece, simplemente cambia de forma. Su presencia física terminó, pero permanecen sus recuerdos, enseñanzas, valores y amor. Muchas personas encuentran consuelo preguntándose, ¿qué me enseñó esta persona que vive dentro de mí? Y en cierto sentido, quienes somos, quienes amamos, construimos algo conjunto. Tú te construiste al lado de esa persona y continúa viviendo en lo que eres, porque has integrado cosas que te han hecho mejor. Antes la relación era externa y física, y después, ahora, la relación pasa a ser interna y simbólica. Si una persona intenta cortar ese vínculo de golpe, ese dolor se cronifica. Aprende a relacionarte con el recuerdo sin que te destruya. Tu cerebro sigue esperando ver esa persona y a veces parece que escuchas su voz. Cuando recibes un mensaje de texto crees que es esa persona. Bien, el primer paso no es dejar de sentir. La pregunta clave inicial que debes hacerte es ¿cómo puedo seguir relacionándome contigo de una forma que me permita vivir?
Aceptando la muerte no significa que abandones el vínculo con esa persona. Su cuerpo ya no está, pero el amor que sientes sigue existiendo. Así que permite el dolor sin censurarlo. Muchas personas anestesian el duelo trabajando demasiado, con distracciones, con alcohol, hiperactividad. Error. ¿Qué parte de tu vida estaba conectada a esa persona? Te pregunto. Porque cuando alguien muere, no solo pierdes esa persona, también pierdes la versión de ti que existía con esa persona. Debes reconstruir el significado de la relación. Reorganiza la historia compartida. Te voy a preguntar, ¿qué te enseñó? ¿Qué parte de tu forma de vivir con esa persona vive en ti? ¿Qué valores sigues llevando y por qué los llevas? Al integrar esto, dejas de ser dolor, un dolor caminante. Cambias, mejoras. ¿Por qué? Porque esa influencia se integra permanente en ti sin el dolor, solo con la parte positiva. Debes crear un vínculo interno consciente. ¿Por qué? Porque la relación cambió de forma, como dije antes. ¿De qué forma hacer esto? Escribe cartas a quien murió. Habla en voz alta con su recuerdo. Visita lugares compartidos. Y no es una locura. Si tú lo enfocas en forma de despedida, agradecimiento y nuevo comienzo, estás cerrando una etapa y comenzando otra. No va a ser inmediato, pero lo vas a ir integrando. Por ejemplo, cuando escribes una carta y afirmas, ¿cómo estás? Deseo que esté todo bien, que ahora en tu nueva vida, allá donde estés confortable, te encuentres con felicidad. Yo aquí estoy bien, tal, y tú vas desarrollando esa conversación y cierras con hasta siempre, te querré siempre. En el momento probablemente te rompa, llores, pero te estás despidiendo, ¿vale? Cuando visitas un lugar compartido y recuerdas que estaba ahí a tu lado, aún lo ves, aún lo puedes ver su imagen, ¿no? Pero realmente ya ves que no está. Conscientemente sabes que se ha ido. Y cuando te vas de ese lugar, le dices, muchas gracias por enseñarme esto, ahora me toca a mí. Y avanzas, le estás diciendo a tu mente que eso se terminó. Ahora integra también el amor en la propia vida. El duelo maduro ocurre cuando el amor deja de ser solo nostalgia y se convierte en acción. Por ejemplo, vivir con los valores que esa persona representaba, cuidar a otros como esa persona cuidó de ti, continuar algo que ambos soñabais. En este punto ocurre algo profundo. La persona ya no está fuera, sigue estando dentro de tu forma de vivir. La verdad psicológica que pocos dicen es que el duelo no termina realmente, se transforma. Al principio el dolor ocupa toda la habitación. Con el tiempo la vida se hace más grande y el dolor ocupa menos espacio, pero el amor permanece. Bueno, el camino está siendo largo, está siendo difícil, ¿verdad? Bueno, yo sinceramente sé que eres valiente, sé que puedes con esto, pero ahora te voy a hablar también de una parte que debes tener en cuenta. Si el dolor se vuelve insoportable, si esto que escuchas hay algún punto en el que tienes un bloqueo y no sabes cómo avanzar, debes tener en cuenta que debes buscar ayuda. Tienes que buscar una persona, un profesional, que te dé las herramientas para afrontar esto. Porque a veces necesitas una persona externa que de manera objetiva te pueda dar unas pautas y que vayas mucho más despacio aún de lo que yo aquí te digo, ¿vale? De hecho, cada paso que te voy diciendo del 1 al 9, porque lo he dividido en 9 pasos,
Eh, puedes tardar un mes incluso en cada paso, o más. Algunos incluso 3 meses, y en otros pasos puedes tardar 15 días. Eso depende de mucho de las personas, pero si en alguno estás, pues lo que digo, ya superas los 6 meses, incluso hay personas que pasan de los 12 meses enquistados, necesitas ayuda. Y no pasa nada. Las señales, por ejemplo, son incapacidad de funcionar, ya no puedes ni trabajar, te culpas constantemente, tienes pensamientos de muerte, eso es una alarma total de que tienes que buscar ayuda. Y es importante que el apoyo psicológico y el acompañamiento sea profesional. No es debilidad, es reconocer que el corazón necesita ser sostenido mientras sana, y no pasa nada, es un avance. Por eso quiero pararme, y lo puse como un punto importante, porque este es el 8º punto a tener en cuenta en el proceso de duelo, ¿vale? Bueno, pasamos al punto número 9. La dimensión espiritual del duelo nos habla de que cuando todo lo anterior ya está integrado, te das cuenta que con el tiempo descubrirás algo profundo. Te voy a poner, por ejemplo, tradiciones espirituales existentes en el planeta. Hablan estas tradiciones de que la vida no termina, solo cambia de forma, es como la energía. Desde este punto de vista, el duelo puede convertirse lentamente en algo diferente. El amor que antes se dirigía hacia una presencia externa empieza a sentirse como una presencia interior. Y entonces ocurre algo que muchas personas describen así. La tristeza sigue existiendo, pero no está sola. Aparece también una sensación de gratitud, de misterio y conexión con algo más grande que nosotros, como si el amor que compartimos con quien partió no hubiera desaparecido, sino que ahora habitara en el lugar más silencioso y profundo de tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay tristeza, pero efectivamente está esa persona en ti, como si estuviera en una fogata en tu interior, viviendo, y cuando recurres a ese recuerdo, es como si te saludara. Y a veces en tus comportamientos diarios habrá un momento que te reirás porque dirás, mira, esto se lo he copiado, esto lo hacía esta persona, o alguna habilidad que te ha enseñado esa persona, y de repente emerge, estás haciendo cualquier cosa y dices, ostras, gracias a esta persona he hecho esto. Sigue ahí. Espiritualmente no se ha muerto, y mientras tú vivas no se morirá, porque vive en ti. Hemos llegado al final. Cada paso que has dado y cada paso que darás será hacia la felicidad. Y te voy a hacer una reflexión final. A veces el duelo tarda en enseñarnos algo que al principio parece imposible de asimilar. Crees que el dolor existe porque esa persona ya no está. Pero con el tiempo vas a descubrir que el dolor existe porque tu amor sigue aquí. Y esa es la verdad que nadie explica cuando pierdes a esa persona querida. La muerte no rompe lo que significó para ti, sino que transforma lo que sientes por ella. Al principio, el corazón se revela porque no te han enseñado a llevar este proceso. La mente busca a esa persona en cada esquina, en cada recuerdo. Y hay momentos en los que piensas, ¿por qué terminó esto así? Pero un día, lentamente y sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti. Empiezas a comprender que esa persona no desapareció de tu vida, simplemente cambió de lugar. Ahora vive en ti, antes caminaba a tu lado. Está en las cosas que aprendiste, está en la forma en la que ahora miras al mundo, en las palabras que a veces te descubres diciendo igual que las decía esa persona. Y entonces llega la comprensión profunda. El amor verdadero fue la presencia física. El amor verdadero era la huella. Y las huellas no mueren. Por eso el duelo, cuando madura,
deja de ser solo tristeza y se convierte en algo más silencioso, más profundo, y se convierte en gratitud. Gratitud por haber coincidido en este mundo con alguien que cambió tu corazón para siempre, porque al final, cuando todo se calma, cuando las lágrimas dejan de ser tormenta y se vuelven memoria, uno entiende algo que al principio parecía imposible. La muerte se llevó su voz, se llevó sus pasos, se llevó su cuerpo, pero no pudo llevarse el amor. Y ese sentimiento, el que todavía sientes, es la prueba más clara de que esa persona de alguna manera sigue caminando contigo. Quiero decirte que muchísimas gracias por estar, por caminar conmigo, y voy a terminar este capítulo por hoy, porque voy a fraccionar cada paso de los duelos, de los diferentes duelos, para separar emocionalmente cada situación, ¿vale? Y que puedas verla individualizada. Además, hay mucho que decir sobre cada parte del duelo. Entonces, nos vemos después.